Comienza La Voz de la Microempresa, con Víctor Delgado. Pues muy buenas tardes a todos los oyentes de Cultura Emprende, el programa donde compartimos historias de éxito, innovación y emprendimiento. Hoy, en nuestra sección, La Voz de la Microempresa, queremos hablar de un tema clave para el crecimiento de las pequeñas empresas y de las microempresas. Es la transformación digital accesible y sin grandes presupuestos. Y para ello tenemos un invitado de lujo. Él es Fran Hidalgo, que es fundador y CEO de Singular, una empresa especializada en mejorar la experiencia del empleado y la eficiencia empresarial. Y claro, a través de la tecnología. Además, Singular se acaba de incorporar a la Asociación Española Multisectorial de Microempresas, reforzando ese compromiso con el ecosistema emprendedor. Nos va a hablar sobre cómo las microempresas y las pequeñas empresas pueden digitalizarse sin realizar grandes inversiones, y nos dará detalles sobre un evento clave en este ámbito para este mes de abril, y muy cerquita que le tenemos el encuentro organizado por AM titulado Transformación Digital sin grandes presupuestos, cómo hacer crecer a tu empresa. Yo os decía a todos los oyentes que nos estáis escuchando que esto se realizará el 9 de abril. Así que si eres emprendedor, autónomo o diriges una pequeña empresa y te preguntas cómo puedes dar el salto a la digitalización sin gastar una fortuna, importante, quédate con nosotros porque este programa te interesa. Bienvenido, Fran, un placer tenerte en Cultura Emprende. Buenas tardes, Víctor. Muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo. Oye, casi que pregunta obligada, ¿eh? Nos quitamos la corbata, nos desmelenamos. ¿Quién es Fran? ¿Quién es Fran? Antes de arrancar y que nos cuentes qué es Singular. Yo quiero saber quién es Fran Hidalgo. Bueno, Fran Hidalgo es un emprendedor prácticamente de cuna. Llevo toda mi vida pues emprendiendo diferentes iniciativas, diferentes negocios. Y digamos que Singular es, diría, mi mayor caso de éxito, si se puede hablar de éxito. Es el camino, no es el objetivo, digamos. Todos estos 20 años de trayectoria, pues para mí ya es un éxito. Y bueno, y Singular es el resultado de una evolución. Yo más bien hablaría incluso de una transformación. Fíjate que mi hermano Andrés y yo somos gemelos y nuestra vocación era trabajar juntos. Eso fue nuestra motivación para emprender, porque sabíamos que era prácticamente imposible que una compañía pues nos contratase a los dos por cuenta ajena para estar trabajando juntos, y nuestra vocación, nosotros queríamos trabajar juntos, ¿no? Entonces, esa fue la razón para emprender. Fíjate qué razón más de peso, ¿no? Y qué bonita, ¿eh? Exacto, qué bonita. Exacto. Y podríamos haber montado una pizzería o una tienda de animales, de mascotas, pero bueno, decidimos crear una firma de consultoría para poner un poco en valor conocimientos que teníamos, aunque éramos muy juniors, muy jóvenes, pero ya pues bueno, teníamos una pequeña trayectoria. Entonces nos dedicamos inicialmente a la formación y el desarrollo del talento, ¿no? Y 20 años después, aquella iniciativa, que no empezó llamándose Singular, pues ha derivado a lo que hoy es Singular. Y bueno, pues eso, pues tras muchos años gestionando nuestro propio negocio, liderando personas, liderando un equipo y sobre todo pues ayudando a grandes empresas en ciertos aspectos de su negocio, pues entendimos que hay una palabra clave que es transformación. Para mí, en el ámbito empresarial, transformación y crecimiento son conceptos que van muy de la mano, sobre todo en la era digital. Y bueno, y aquí me gustaría simplemente hacer un pequeño paréntesis para distinguir. Muchas veces quizás confundimos o utilizamos de forma, como si fuesen lo mismo, cambio y transformación. Transformación es algo mucho más profundo que el cambio. Para mí nos transformamos hacia algo que no existe, pero que podría existir y que merece la pena que exista. Es decir, es la capacidad de visionar, de ver algo que todavía no existe, pero bueno, que hacia un escenario hacia el que queremos estar, ¿no? Versus cambio, que es, bueno, cambiar hacia otro estado que conoces,
y que puede ser deseable. Entonces, por eso nos dedicamos a la transformación, en Singular nos dedicamos a la transformación de las personas, de las organizaciones y de los negocios, ¿vale? Eso es un poco nuestra actividad. Qué bien, qué bien. Oye, muy interesante. Hablabas de evolución, de transformación, que entiendo que ha sido muy clara, ¿no? De la consultoría tradicional a un enfoque más tecnológico y sobre todo también importante, ¿no? En esta era digital, centrado en las personas. ¿Cuál dirías que han sido los factores claves en ese crecimiento que habéis tenido? Bueno, el factor fundamental ha sido la experiencia de todos estos años, lo mucho que hemos aprendido, pues trabajando con compañías de todo tipo, y dándonos cuenta que para crecer tienes que cambiar tu mirada, tienes que hoy en día en la era digital tienes que integrar los procesos analógicos de tu negocio con las lógicas digitales, y sobre todo, y con la tecnología, por supuesto, que es el elemento facilitador, y sobre todo un elemento clave ha sido entender que la transformación digital no va de tecnología, va de personas. Supone un cambio de mindset, un cambio de mentalidad, y eso básicamente ha sido los factores clave. Qué bien, muy, muy interesante. Bueno, en este momento, ¿no?, que nos está tocando vivir, ¿no? Yo, echando la vista atrás, me acuerdo que en el año 2012 ya hablábamos nosotros de transformación digital, nada que ver, ¿no?, con la transformación digital de ahora, ¿no? Por lo tanto, mucho que aportar, y sobre todo a un colectivo en particular, ¿no? Recientemente, además, os habéis incorporado a AEME, a la Asociación Exacto. Española Multisectorial de Microempresas. Cuéntanos, ¿por qué decidís dar ese paso, uniros a esta asociación? ¿Qué crees tú que puede aportar desde esa experiencia que hablabas de 20 años como personas, pero y también como negocio? ¿Qué creéis que puede aportar Singular a los asociados a esta comunidad y red de AEME? Sí, bueno, exacto. Realmente no conocíamos a la AEME, pero en cuanto supimos de ella, pues o sea, vimos que existía una asociación que representa los intereses de microempresas, con un enfoque transversal, sin un enfoque vertical, digamos, o sectorial, pues supimos que teníamos que estar ahí. Nosotros llevamos trabajando para grandes empresas, multinacionales, compañías del IBEX 35, pues llevamos toda la vida. Y creo que mucho de lo que hemos aprendido en este tiempo es aplicable a las pequeñas empresas, incluso a las micropymes. Obviamente, en otra escala, y hablamos de inversiones mucho más humildes, pero los objetivos al final son los mismos. Y bueno, pues la verdad es que además teníamos muchas ganas de empezar a trabajar también con empresas más pequeñas, pues por muchas razones. La verdad es que porque los retos son diferentes y eso también pues te enriquece, ¿no? La idiosincrasia, sobre todo, ¿no? Sí. De este colectivo empresarial, que sabemos que en su media de trabajadores cuenta con 4. Pues fíjate. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con compañías de miles de empleados, ¿no? Y también te digo que las relaciones también son diferentes. Nosotros, oye, sin menospreciar nada, ¿no? Pero trabajar con grandes empresas desgasta mucho. La relación, cuando te sientes como un pececito, te sientes como Nemo en un mar de tiburones, y la relación es muy desequilibrada, y pues eso la verdad es que desgasta. Y sin embargo, en el poco tiempo que llevamos trabajando para el segmento de pymes y micropymes, pues la verdad es un trato mucho más humano, y las relaciones, honestamente, son más satisfactorias. Más cercano, quizás, ¿no? Porque Sí, al final pues entendemos que hay que generar confianza en el mundo de los negocios, y más aún en este colectivo empresarial al que hablamos, ¿no? De pequeñas empresas, de microempresas, del autónomo, del profesional independiente, ¿no? Que sabe que en muchos de los casos su círculo es el que un poco le va a ayudar, ¿no? A entender y a aplicar, ¿no? Los conceptos, ¿verdad? Pues exactamente, y por eso digamos que nuestro objetivo, y por eso nos hemos asociado, nos hemos integrado en la AEME, es pues hablar de pyme a pyme y ayudar también a pymes, y particularmente a micropymes, a dar
esos primeros pasos hacia ese proceso de transformación digital que para nosotros es tan importante hoy en día. Qué bien. Y para hablar de transformación digital, sin grandes presupuestos y además unos consejos que nos va a dejar Fran y esas estrategias que van a aportar en el evento, sobre todo enfocado hacia las pequeñas empresas y las microempresas. Pero vamos a hablar con él en unos minutos, porque antes nos vamos a ir a una pausa, 2 minutitos, y volvemos enseguida con Fran Hidalgo. La pausa, importante los consejos y la publicidad de Cultura Emprende, pero hablábamos con Fran Hidalgo, transformación digital, el CEO de Singular, y hablábamos de transformación digital sin grandes presupuestos. Fran, uno de los primeros proyectos que estáis desarrollando y que habéis desarrollado con AM es el evento de transformación digital sin grandes presupuestos. ¿De qué trata este encuentro? Cuéntanos. Sí, exacto, Víctor. La verdad es que, bueno, pues estamos encantados de poder colaborar con la AM en esta iniciativa. Y básicamente, bueno, es un webinar en el que la idea es concienciar a las micropymes de lo importante que es crecer. Suena un poco raro, como que, oye, a nadie me tiene que convencer de que tengo que crecer, pero es más importante hoy en día, más que nunca, el entender que las empresas no operamos en un plano horizontal, así que si nos quedamos quietos, pues seremos la última gacela, la que es atrapada por el león. No podemos quedarnos quietos. Entonces, también, bueno, pues por la cultura que tenemos en España y en general pues por la cultura latina, pues nos lleva a pensar en los negocios o en el pequeño negocio como algo que está abocado a prácticamente a ir arrastrándose por el fango. No tenemos una cultura de éxito empresarial como en los países anglosajones, por ejemplo, y un poco venimos a intentar concienciar de que no nos tenemos que sentir mal por tener éxito, y que además una empresa está pensada para tener éxito, para crecer. Y eso, bueno, pues como he dicho antes, hoy en día en la era digital, crecimiento y transformación son dos conceptos casi sinónimos. Así que vamos a hablar de eso, de cómo poder dar los primeros pasos en ese proceso de transformación digital de una forma ordenada, eso sí, y sobre todo poniendo el negocio y la estrategia en el centro, no la tecnología. ¿Vale? La tecnología es una commodity, no es lo importante. Es la herramienta. Exacto. Hay mucho ruido, ¿no?, en relación un poco a todo esto, transformación digital, digitalización, inteligencia artificial. Hoy me acuesto, mañana me levanto y ha cambiado radicalmente, ¿no?, el mercado, ¿no?, la situación del sector concreto. ¿Qué temas vais a abordar dentro de este evento, que por cierto es online? Sí, efectivamente. Bueno, pues vamos a intentar explicar qué es la transformación digital. Es un poco lo que tú dices. No es digitalización, no es tecnología, es mucho más. Pero tampoco quiero hacer spoiler. Quien quiera saber, que vaya. Exacto, que participe. Y bueno, también hablaremos de algo que creo que es muy importante para el público al que nos dirigimos, que son micropymes, que es pues las ayudas que hay. ¿Cómo financiamos, ¿no?, esta adaptación? De ahí un poco que hablemos de transformación digital sin grandes presupuestos. Primero, que muchas de las tecnologías que facilitan la transformación digital son gratuitas o con modelos de suscripción muy adaptadas a cualquier tamaño, y sobre todo pues que hay ayudas, que las administraciones, particularmente hay muchas ayudas financiadas con fondos Next Generation. O sea, la Unión Europea obviamente apuesta por la transformación digital del tejido empresarial, y estas ayudas pues están ahí, permiten dar un impulso en esta materia a cualquier pequeña empresa, y definitivamente deberíamos aprovecharlas. Totalmente. Además, fíjate, ¿no?, y ya un poco hablabas también de esa anteriormente, de esa evolución, ¿no?, de Singular, de esa transformación, ¿no? Es importante trasladar a todos nuestros oyentes que la transformación pasa por el individuo, por la persona, poner a las personas en esta era digital en el centro, porque es como realmente vamos a cambiar, ¿no?, un poco este paradigma. Las personas en el centro, cambio a la persona. Exacto. Y la persona es la que cambia el modelo de negocio. Esto es importante que lo conozcan, ¿verdad? Exacto. Como decía antes, lo importante no es la tecnología. De hecho, cada vez tiene menos importancia porque no es ningún factor diferencial. Todos tenemos acceso a tecnología, a la tecnología necesaria para transformar cualquier negocio. Entonces, lo importante son las personas, y que esas personas no solamente entiendan
las lógicas digitales, sino que sean capaces de adaptarlas para optimizar y para que convivan, como decía antes, los procesos analógicos que siempre van a tener que existir. Mucha gente nos puede estar escuchando y decir, ¿pero qué tiene que ver mi negocio con lo digital? Si tengo un bar o tengo una tienda todo. Pues sí. Pues sí. Efectivamente. Tu cliente es digital, tu empleado es digital, tu proveedor es digital, el mundo es digital y tú te tienes que transformar. Totalmente. Además te acompañará en este webinar, en este evento, en esta jornada que realizaráis junto a Marcelo Darnay, que es un profesional también del equipo apasionado por aprender y compartir, ¿no? O sea que estaréis vosotros dos mano a mano intentando trasladar todo este objetivo, ¿no? Que es cómo transformamos, ¿no? Digitalmente a las personas y a los negocios sin grandes presupuestos. ¿Cómo se pueden inscribir los oyentes? Frank, ¿qué tienen que hacer para no perderse este encuentro? Para inscribirse, pues está en redes sociales, está en la web de AM. Nosotros también lo difundimos en nuestro perfil de LinkedIn de Singular. Y permíteme, Víctor, que precisamente has mencionado a Marcelo Darnay, es un compañero, un colega, un colaborador nuestro en Singular. Y quiero precisamente, creo que es un buen ejemplo de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando decía que Singular es una transformación, es una evolución y al final es una transformación, y estoy hablando de transformación digital constantemente, para mí es un orgullo hablar de cuando hablo de Singular, es un ejemplo de transformación digital. Y no es algo que digo cuando hablo de éxito, no quiero sonar a soberbia, simplemente creo que es una organización que representa perfectamente lo que es la transformación digital. Fíjate, hoy en día muchos de nuestros oyentes puede que hayan oído el concepto glocal, que es una fusión entre global y local. Digamos que lo digital te permite ser una empresita local, pero escalar para tener un negocio global, y de igual manera una empresa global, una multinacional, puede dar un servicio muy local gracias a la customización que permite lo digital, ¿no? Entonces, el ejemplo que quería ponerte es que nosotros en Singular no solamente tenemos clientes en toda Latinoamérica y no viajamos ni hacemos grandes despliegues, digamos, para prestar esos servicios, y eso es gracias a la transformación digital, pero Marcelo también es un ejemplo de esta transformación digital que te cuento, porque él está en Argentina y es un empleado y es un colaborador, es un consultor más, totalmente. En Singular somos una organización relativamente pequeña, pero tenemos consultores no solamente en toda España, sino en Perú, Argentina, Paraguay, Colombia. Eso, digamos, el hacer no solamente tu negocio, sino también tu capacidad de talento, pues hacerla global, es una de las bondades de la digitalización. Vale. Totalmente. Estaremos pendientes también 9 de abril, escucharos y tomar nota de todo aquello que nos vais a contar en ese webinar. Y claro, nosotros dejaremos rastro también en todas nuestras redes sociales del evento. Se nos agota el tiempo, Fran, pero antes de despedirte me gustaría que consejos doy. Cuéntanos, venga, para todos aquellos que nos están y que te han estado escuchando, ¿qué les dirías? Y que todavía aún no han dado el paso hacia la digitalización, un consejo. Bueno, pues un consejo muy rápido le diría a todos los emprendedores o responsables de pymes, que tengas el tamaño que tengas como empresa y sea cual sea tu sector de actividad, pues lo que decía antes, tu cliente es digital, tienes que concienciarte lo antes posible, tu empleado es digital, todo lo que te rodea es digital, así que Toma nota. Toma nota y hazte digital, ¿no? Tu cliente no, pero es muy interesante lo que nos acabas de comentar. Y déjame, y un último consejo, Víctor, si me permites, es que cuando oigan transformación digital no piensen en grandes inversiones, ni que eso es algo para grandes empresas, ¿vale? O sea, esto no va de invertir miles y miles de euros. Como decía antes, la tecnología es una commodity y prácticamente gratuita en muchos casos. Qué bien, pues oye, nos quedamos con estos dos consejos finales, y recordar a todos los oyentes que el próximo 9 de abril podrán ampliar esta información en el evento organizado por AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas, y Singular, titulado Transformación Digital sin grandes presupuestos. ¿Cómo?
hacer crecer a tu empresa. Como decía Fran, para inscribirse pueden visitar la web de AM, que es www.asociacionmicroempresas.com. Fran, gracias por tu visita. Gracias a ti.